Muy buenas noches a todas y a todos que nos observan y que nos regalan un momento para poder escucharnos en nombre de toda la gente que hace posible la organización del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango, la Asociación Metáfora y Metáfora Editores reciban un afectuoso saludo. Queremos pues contarles que estamos sumamente alegres y conmovidos de tener este espacio de conversación el día de hoy, pues atendiendo a esta muy generosa alianza que hemos tenido con Ediciones del Pensativo de la Antigua Guatemala, pues tenemos la oportunidad de tener esta noche un conversatorio de primera línea con dos pensadoras, con dos intelectuales de Quetzaltenango, así que para nosotros es un enorme gusto y placer poder tener a Anabela Acevedo y a Vania Vargas, dos amigas a las que queremos y respetamos muchísimo y que las consideramos parte de la familia del festival. Y pues hoy tendrán una charla muy interesante que, bueno, esperemos que pueda enriquecer mucho y que pueda ser compartida por muchas personas. Así que para empezar, pues quería darle la bienvenida. Y ahora, pues quiero dejar en la palabra a Lucía Escobar. Ella está desde Antigua Guatemala, en representación de Ediciones del Pensativo, que va a darnos una contextualización de lo que vamos a tener la oportunidad de presenciar y escuchar el día de hoy. Y bueno, así que de nuevo, bienvenida Anabela y Vania. Las queremos mucho, las valoramos mucho y agradecemos que han decidido y aceptado estar esta noche en los canales del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y también a Lucía en representación de Ediciones del Pensativo. Así que buenas noches y que disfruten esta conversación. Gracias, Marvin. Siempre es un honor estar con usted. Me siento un poquito en shela de ver tantas caras quetzaltecas, así que a medio frío. Bueno, pues gracias otra vez por este segundo evento que hacemos con ustedes. Para nosotras en el Pensativo pues es un honor, la verdad, un gusto empezar a hacer este tipo de reuniones y más en esta ocasión que tenemos a dos mujeres a las cuales apreciamos mucho y queremos mucho. Una pues es Vania Vargas, que es poeta, narradora, editora cultural, periodista independiente. Es licenciada en comunicación por la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha publicado varios libros de poesía y de cuento infantil también, de cuentos también para adultos. Con nosotros pues ha publicado Relatos Verticales, que es una recopilación de sus 3 primeros poemarios, y Después del Fin, también, que es un libro de cuentos. Tiene un libro de cuentos maravilloso para niños también, que es Los Habitantes del Aire, que ya hay un video, un corto súper bonito. Y bueno, Vania también pues ha viajado a varios festivales internacionales, ha ido a encuentros de poesía y bueno, ahora por Zoom le ha tocado viajar. Y también pues es una mujer que ha estado incluida en numerosas pues antologías internacionales de poesía, de cuento y creo que también de periodismo. También nos acompaña por otra parte otra gran amiga de lo editorial, Anabela Acevedo, que siempre pues está muy dispuesta a acompañarnos, a presentar los libros, a hacer prólogos. De veras que sos una gran aliada del Pensativo. Anabela pues es investigadora independiente y es cofundadora junto con Rosina Casali del proyecto Laica. También ha publicado investigaciones e impartido clases sobre literatura y arte contemporáneo en Guatemala. Actualmente trabaja como coordinadora del programa de becas del proyecto Acción Transformadora de IREX. Y bueno, ambas viven y trabajan en Quetzaltenango. Bueno, Vania creo que va y viene. Pero entonces, bueno, estamos súper contentas de oírlas, de escuchar, de ver pues la idea de esta actividad pues es hablar un poquito del trabajo de Vania, sobre todo pues de los libros Después del Fin y de Relatos Verticales, que es pues los libros que tiene con nosotros en la editorial, pero pues también de su poesía y de su trabajo. Y para ello pues nadie mejor que Anabela, que pues se conocen y tienen tantas cosas en común y seguro va a ser una conversación muy interesante. Así que disfrútenla y muchas gracias a las dos por haber aceptado. Buenas noches, qué gusto estar aquí en este espacio. Para mí es un verdadero honor y una gran alegría estar entablando esta conversación con Vania Vargas, una poeta
una escritora que admiro muchísimo, que conozco desde hace mucho tiempo. Y también, bueno, es un honor estar participando, presentando estos libros, ¿verdad? De una editorial que también admiro muchísimo, que es la editorial El Pensativo, dentro del marco del Festival de Poesía de Quetzaltenango, que llevo pues muy cerca del corazón, ¿verdad? Que tiene ya bastantes años de estar trayéndonos poesía y pues a Shela, poniéndonos en contacto con tantos excelentes escritores. Así que muchísimas gracias a Vania, al Pensativo y a la editorial Metáfora, a Marvin García especialmente, por su persistencia. Y bueno, los libros que vamos a presentar ahorita son dos. En realidad no los vamos a, no, va a ser una conversación más que una presentación así como tan típica, ¿verdad? Y es en primer lugar los relatos verticales y en segundo lugar relatos verticales, que es poesía, y después del fin, que es narrativa. En estos días había estado leyéndolos juntos y me encantó. Me encantó estar leyendo, haber hecho una lectura al mismo tiempo, porque pude ver cómo los dos como que son el diálogo entre diferentes momentos de una trayectoria muy sólida y muy consistente en cuanto a los temas, en cuanto a las formas, ¿verdad? Así que, bueno, en primer lugar, comienzo diciendo algo muy importante, y es que los libros, los dos, como objetos, como libros, son muy bellos, ¿verdad? Muy bien cuidados, muy bien pensados. El Relatos Verticales se fue publicado en 2019 como compilación, pero los libros pertenecen a diferentes momentos, ¿verdad? Es una compilación de libros, de poesía en diferentes momentos. Y la portada la hace Cecilia Porras Sáenz y el prólogo Ana María Rodas. Esto es importante de mencionar, ¿verdad? Y en el caso de Después del Fin, la portada es de Andrea Mármol y el prólogo es de Arnoldo Galvez Suárez. También en el caso de relatos verticales se incluyen otros prólogos que habían aparecido ya en las ediciones individuales, ¿verdad? Pero quisiera preguntarte, Vania, si esto es esto fue casual, ¿verdad? Porque te veo a ti, a Andrea, a Cecilia, como parte de una generación de mujeres, artistas, escritoras, que van dejando su sello, ¿verdad? Entonces quisiera que me comentaras primero cómo fue este armado, así físico, de las portadas, de los prólogos. Bueno, antes que nada, qué gusto saludarte otra vez, Anabela. Yo creo que ya es la segunda vez durante este tiempo extraño en el que resultamos juntándonos por estas vías virtuales, ¿no? Y platicando siempre pues alrededor de la literatura. Es un gusto enorme estar acá con vos. Y es un gusto enorme poder platicar, digamos, un poco hoy acerca de estos dos libros que son como mis hijos antigüeños, ¿no? Son, bueno, un trabajo que este proyecto de las pensativas, ¿no? Ha abrazado con mucho cuidado, que pues abrazado con mucho cariño, ¿no? Y es algo que yo agradezco mucho, que me hayan tratado también a mí como autora, y que han tratado también a mis palabras, ¿no? Entonces, sí, mira, yo te cuento, con respecto específicamente, digamos, al libro como objeto que tenemos nosotros acá, sí, yo tuve la enorme
satisfacción y de poder trabajar con dos mujeres, ¿no? Las portadas, que igual yo creo que esa es una de las políticas que tiene la editorial, ¿no? Una editorial que está administrada, que está diseñada, que está las correcciones, todo, la distribución, las ventas, todo está, es una estructura totalmente de mujeres, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando yo les propuse, digamos, el primer libro, yo tenía ya una portada establecida, un amigo muy querido me había hecho la portada y yo dije, bueno, ya tengo, aquí está el libro, aquí está la portada, y me dijeron, mira, bueno, nosotros estamos trabajando con artistas, mujeres, entonces queremos hacerte algunas propuestas, ¿no? Fue así como nos juntamos una tarde en el estudio de Andrea Mar y empezamos a ver algunas diapositivas con su trabajo, ¿verdad? Y yo te digo, yo creo que he tenido la enorme fortuna de que sin habernos, digamos, haber pensado previamente yo en que podía tener alguna conexión con Andrea, ya estando frente a su trabajo, nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común, ¿no? Que había algo muy fuerte allí, más que todo en esta serie de Andrea Mármol que tiene que ver que son unas miniaturas, ¿verdad? Sí, empezando por ahí, que son unas miniaturas que tienen que ver con la caída, ¿no? Es una serie en la que muchos personajes vienen cayendo, ¿no? Y que están retratados en el momento de la caída, ¿verdad? Entonces, y que a mí me impactó mucho. Bueno, primero esto, las miniaturas y la brevedad de los textos que aparecen después del fin. Y esta sensación, ¿no? De riesgo, esta sensación de peligro, esta sensación de la caída, ¿no? Del descenso, de ese momento en el que todavía no se ha llegado a un final que podría ser catastrófico, ¿no? Entonces, no sé, para mí fue realmente un encuentro bastante afortunado, ¿no? Y bueno, no menos afortunado, digamos, fue el que luego pude compartir con Cecilia Porraza, es una artista a la que yo también pues admiro mucho, ¿no? Yo había tenido la posibilidad de conocer, bueno, primero su trabajo de dramaturgia, ¿verdad? Pero también me gusta mucho su estética, ¿no? Tanto en las tablas como su estética ya al momento de la plástica, ¿verdad? Y entonces fue así como también, bueno, nos reunimos en el estudio de Cecilia y viendo, digamos así, algunas de sus obras nos topamos con este cuadro hermosísimo, ¿no? Que es un cuadro bastante grande, o sea, al contrario de que tenía, bueno, tiene acá la imagen de tres niñas, ¿no? Y que de alguna manera coincide también pues con la reunión de tres poemarios, ¿verdad? Que bueno, ya que de alguna manera, bueno, tres poemarios ya existentes, ¿no? Habían salido en diferente fecha, con diferente editorial y que luego confluyen, ¿verdad? Acá en este libro que edita El Pensativo. Entonces, no sé, ha sido para mí realmente una experiencia bastante enriquecedora, compartir espacios, encontrar, digamos, esos diálogos con el arte visual, ¿verdad? Y por el otro lado, digamos, con lo que me comentabas, también encontrar, digamos, un eco de mi trabajo o una reacción, digamos, de mi trabajo en dos autores que yo admiro mucho, Ana María Rodas, digamos, haciendo el prólogo para mi poesía, la enorme poeta Ana María Rodas, ¿no? Y por el otro lado, Arnoldo Galvez Suárez, que yo considero que es uno de los narradores más lúcidos, ¿verdad? Y más limpios, ¿no? Más exactos que tiene por el momento, bueno, la literatura guatemalteca contemporánea, ¿no? Sí, la verdad es que coincido en todo lo que has dicho, ¿verdad? Es algo que me resulta como tan claro. Y como te digo, en estos días que pude leerlo, que tuve en mi escritorio los libros, que los pude leer, pude estar haciendo como
lecturas entre uno y otro, encontrando correspondencias. Entonces fue muy hermoso ver cómo todas las piezas encajaban perfectamente, ¿verdad? Y me alegro que ahora lo confirmes, ¿verdad? Que todo fue como pensado y fue parte como de ese mismo tejido, ¿verdad? Que se fue armando. Y bueno, parte de ese tejido también tiene que ver eh, con los aspectos formales de tu obra, ¿verdad? Siempre que leo tu narrativa, siempre encuentro como mucha carga poética, ¿verdad? Y cuando leo tu poesía, también encuentro pues ese registro narrativo, ¿verdad? Tú ya lo dijiste una vez, me recuerdo, ¿verdad? Ah, en una entrevista, me parece, sí, que te hizo Byron Quiñones, ¿verdad? En el que decías que siempre quisiste ser narradora y que empezaste con cuentos, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, estoy parafraseando la entrevista, ¿verdad? Lo que dijiste, y con la experimentación, los cuentos se tornaron verticales, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero mencionarlo ahorita, ¿verdad? Porque tiene que ver con el primer libro que me interesa comentar, y es Después del fin, ¿verdad? Y ese tono poético, reflexivo, filosófico, me parece súper importante, ¿verdad? Por momentos hasta, um, hasta aforístico, ¿verdad? Yo hice una lista como de algunas líneas que me parecían como que podían existir solitas, ¿verdad? Como aforismos de diferentes cuentos, y quisiera leer varios porque son, antes de hacerte la siguiente pregunta, ¿verdad? Escuchen estos. De un cuento: la decepción es uno de los gestos más predecibles. Otro: si algo he quedado debiendo toda la vida es explicaciones. Otro: lo que pasa es que no reparamos en que el olvido es una de las manifestaciones de la muerte, la menos temida. Entonces, este tono como reflexivo que tienen tus poemas y tus relatos, ¿verdad? Siempre me ha parecido algo muy interesante. Y a pesar de que los relatos son bastante breves, todos, ¿verdad? Todos. Y sin embargo, siempre me parecen que son como ventanas a grandes universos, ¿verdad? Por ejemplo, en el cuento Open Lock, ¿verdad? En el que el cuento dura como una página y media, más o menos, 2 páginas, y cuando uno termina parece que hubiera leído una novela, ¿verdad? Con todo lo que pasa. Entonces, mi pregunta va en torno a eso, como a ese juego, ¿verdad? Entre la brevedad, el aforismo, ese sentido de como reflexivo, y esa capacidad como de que la brevedad pueda encapsular realidades sugeridas como mucho más grandes, ¿verdad? No sé cómo no sé si mi percepción responde a una preocupación que tú has tenido, a un proceso. Sí, mira, yo creo que sí, hay una especie de línea bastante invisible, ¿no? Digamos, entre la narrativa y la poesía, para mí, como vos decías al principio. Digamos, yo empecé escribiendo narrativa y fue cabal en ese proceso en el que de repente, bueno, pues yo caigo en la poesía, ¿no? Y yo creo que hay mucho de narrativa en mis textos poéticos,
y hay mucho de imagen, hay mucho de la forma, ¿no? Y más que todo creo yo de la imagen, ¿no? De la búsqueda de la imagen, que es algo, o de la búsqueda también de lo que está detrás de las imágenes, ¿no? Del uso de los símbolos dentro de mi trabajo narrativo, y eso viene prestado del otro lado, ¿no? De la poesía. Entonces yo creo que en eso ambas, la poesía y la narrativa, comparten la brevedad, ¿no? La brevedad de la imagen, ¿no? O sea, digamos, un cuadro, ¿no? Algo, un instante que nos cuente, digamos, que nos diga bastantes cosas, un instante en el que haya muchos elementos, ¿verdad? Que al final de cuentas nos den una imagen completa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va por ahí, que hay una especie de, es como que hubiera nada más una cortinita, ¿no? Digamos, entre los géneros, ¿verdad? Y yo me voy moviendo, paso de un lado para el otro, ¿no? Sin mucha, no sé, sin mucha, tal vez mucha conciencia del asunto. Sí sé que, digamos, en el momento en el que lo que yo quiero narrar, y te estoy hablando de narrar, ¿no? Nace de una emoción realmente fuerte, ¿no? Me viene como una especie de emoción muy grande. Yo sé que va a ser, o sea, un texto poético, ¿no? Pero sé también, digamos, que si, claro, la emoción siempre va a estar, ¿no? Pero sí viene de una, digamos, una estructura un poco más racional, ¿verdad? Yo sé que entonces que se va a ir por el lado de la narrativa, ¿no? Aunque, como te digo, eso no va a implicar que no tenga tampoco, digamos, esos momentos poéticos, o que no tenga mezclada, digamos, también, o no tenga un lugar especial la emoción dentro de esa estructura racional, ¿no? Creo que también esto me ha permitido, yo creo que, mira, yo siento que soy una especie de síntesis, digamos, entre la fuerza racional de mi padre y la sensibilidad de mi madre, ¿no? Entonces, lograr, digamos, mezclar, digamos, eso, manifestar, digamos, esa mezcla entre lo racional, pero también la sensibilidad, es como que todo el, no sé, es lo que me ha llevado a escribir, a escribir esto, ¿no? A tener estos relatos verticales, a tener estos relatos, estas historias, ¿no? Que aparecen, por ejemplo, en Después del Fin, estas brevedades también, ¿no? Sí, me encanta cómo lo colocas, ¿verdad? De este balance entre lo emocional y lo racional, ¿verdad? Que está como ahí, y a eso nos lleva también, así me siento yo cuando te leo, ¿verdad? Conducida de esa racionalidad a ese espacio emocional. Y en algunos momentos están como eh, tan... son parte de esa misma esfera, ¿verdad? De sentir y de expresarse. Quisiera también hablar de la estructura de Después del Fin, que esa me pareció tan interesante, ¿verdad? Y muy sugerente, y al mismo tiempo muy... eh, con cierto sentido lúdico, ¿verdad? Porque, bueno, para contarles a quienes nos escuchan, ¿verdad? Luego del prólogo aparece un relato, y luego del relato hay un epílogo, ¿verdad? Entonces, es como que si el libro estuviera conformado por un relato y luego un largo epílogo que incluye el resto de los relatos, todos bastante breves y señalados, además de con un título, con una hora. Es como un recorrido por, por todo un día, ¿verdad? Es como todo un día. Entonces, es como un viaje en el, en el tiempo, resumido simbólicamente en un día, pero
que metafóricamente hablando nos puede como conducir a la idea, a una idea mucho más amplia de la realidad, ¿verdad? Entonces, esto me gustó muchísimo porque también da cuenta, a mi modo de ver, de como ese lado también racional, ¿verdad? De buscarle la estructura adecuada a cada libro, a cada relato, a cada poema. No Sí, sé qué. sí, sí, y yo creo que también, o sea, aparte de, digamos, de esta estructura racional a la que vos decís, yo creo que también ahí viene esa mezcla que yo te decía, ¿no? Esa cortina entre la poesía y la narrativa se vuelve a abrir, ¿no? Y es también buscar el símbolo, ¿no? Buscar la figura, buscar la imagen, hacer una metáfora, ¿no? Yo te voy a decir, y yo creo, y eso lo aprendí, bueno, yo empecé escribiendo narrativa, como te comentaba, pero los primeros libros que aparecieron publicados fueron los libros de poesía. Entonces, de los libros de poesía, digamos, yo traigo esta idea de no hacer una compilación de poemas, digamos, mis libros de poesía no son, no son eso, no son poemas reunidos, ¿verdad? Sino que tienen una estructura, tienen una historia, están contando todos en conjunto una historia, ¿no? Entonces yo quería hacer más o menos lo mismo con la narrativa. Cuando yo tuve la posibilidad de decir, bueno, pero ¿qué pasa con mis cuentos? Yo tengo cuentos ahí, he escrito, sigo escribiendo, ¿no? No quería únicamente juntarlos y presentarlos como, bueno, esta es mi recopilación de cuentos acerca de la cotidianidad, ¿no? Acerca de lo que pasa todos los días, ¿no? Entonces, fue cuando pensé que quería, con todo eso yo quería decir algo más, ¿verdad? Yo quería armar esa figura, armar esa imagen, armar una especie de metáfora tal vez, ¿no? Entonces, después del fin, se convirtió en eso, digamos, empieza el libro con un epígrafe, si recordás, que es un epígrafe de un poeta, ¿no? Es un epígrafe de uno de los heterónimos de Fernando Pessoa, del poeta Álvaro de Campos. Y el epígrafe dice, sin ti todo seguirá igual sin ti, ¿no? Entonces, a partir de esto y partiendo también del nombre del libro, el libro se llama Después del fin, yo quería contar la historia de una muerte, ¿verdad? Y cómo luego de la muerte la vida sigue absolutamente igual, ¿no? Y entonces es ahí como el libro se va desarrollando hora tras hora, ¿verdad? En la que van sucediendo otro montón de cosas, de esas cosas que pasan todos los días. O sea, la vida sigue su rumbo, sigue su ritmo y un ritmo trepidante muchas veces, violento otras, lúdico otras, ¿verdad? Hasta terminar, digamos, a escasos minutos de la hora en la que todo empezó, ¿verdad? Con otra muerte, ¿no? Entonces, dar la idea, digamos, amarrar con un hilo de tiempo, digamos, todos estos relatos, para dar esa idea, ¿no? Para decir, sí, o sea, ¿qué pasa después de la muerte? Pero ¿qué pasa no en un sentido metafísico? No, no, nos morimos, nos vamos al cielo o nos vamos al infierno, no nos vamos a ningún lado, sino pensar, bueno, ¿en qué pasa acá? O sea, después de la muerte, ¿no? Entonces, y decir, bueno, todo sigue igual, ¿verdad? Todo sigue absolutamente igual. Entonces, eso es más que todo, es una especie de eso, de amarrar con un hilo, digamos, todas estas historias y darles en conjunto, digamos, otro significado, ¿verdad? Y como te digo, creo que ese es de alguna manera un ejercicio que yo traigo de mi experiencia con la escritura de los libros de poesía. Uh-huh. Sí, y ahora que te escucho decir estas cosas, pienso en el prólogo de Arnoldo Galvez Suárez, a quien en paréntesis yo también considero como una de las voces más lúcidas y más sólidas que tenemos, ¿verdad? Eh, pero él menciona en el prólogo ese sentido cinematográfico o esa más bien
esa afición, ¿verdad?, al cine que se filtra, ¿verdad?, también en lo que escribís, ¿verdad? Y sobre todo aquí en Después del Fin. A mí me parece que como que entro a una película, ¿verdad? En donde todo está hecha de fragmentos, ¿verdad? Y lo que vemos son esos fragmentos de la realidad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Con todos esos encuentros fortuitos con la ciudad, las calles, las luces, los cafés, los momentos de soledad, ¿verdad? Pero como que todo es parte de un mismo sentido como de vivir la vida y traducirla en términos de literatura, ¿verdad? Pero pasando a otra cosa, quisiera mencionar algo que también me parece fundamental en tu obra y que me encanta, y es el lenguaje y la escritura como tema. Que está vinculada también a el juego de identidades en la poesía, sobre todo al tema del doble, ¿verdad? Ese sentido de ir construyendo la realidad, ¿verdad? De ir inventándola, ¿verdad? Y hay un cuento, hay dos que me parecen geniales. Invitación al juego es una, ¿verdad? Que es un cuento precioso en donde la persona, la personaje se inventa, se inventa personalidades, se inventa realidades. Al final como que contagia también a esta persona con la que está hablando. Y luego también en el escritor, en este cuento, en donde prácticamente la la persona de lo que nos habla se convierte en un personaje, ¿verdad? Ya es personaje de un cuento y ahora en esos 2 párrafos de duración que tiene el relato, ahora se convierte en personaje también de este escritor, ¿verdad? Entonces, quería comentarlo porque me parece que es algo que de maneras sutiles o más evidentes siempre veo, tanto en tu poesía como en tus cuentos. Sí, mira, yo creo que, bueno, de alguna manera la literatura es una especie de, no sé, de campo de juego también, es una especie de cancha en la que vamos asumiendo nuestras voces propias, ¿verdad? Pero también empezamos a jugar, digamos, a ser otros, ¿no? Yo recuerdo que alguna vez hablando con otro narrador que yo admiro muchísimo, que es Eduardo Juárez, él me decía, ¿no? Él que ha hecho, aparte de, bueno, de literatura, en algún momento hizo teatro, me decía eso, es que la literatura es eso, es asumir tu personaje, ¿verdad? Y a partir de ese personaje asumido vos escribís, ¿no? Y yo pensaba que sí tiene razón, ¿no? Y digamos, con esta misma figura, yo pienso, no sé si vos recordás, hay un cuadro de Mario Santizo, que hace alusión al entierro del conde de Orgaz, ¿no? Y entonces está en la representación del entierro del conde de Orgaz, pero el conde es Mario, y el que recoge al conde es Mario con Mario, y atrás los que están viendo el entierro es Mario, 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 o sea, y todos al final son diferentes representaciones de Mario. ¿No? A mí ese cuadro me dice muchísimo, ¿no? Y me habla muchísimo acerca de eso, ¿no? Acerca del papel del artista, en este caso del papel del narrador, ¿no? O sea, es que el narrador es es el personaje que está acá, pero también el narrador se está desdoblando y es el personaje que está acá interactuando con el narrador. Digamos, es una especie de multiplicación de identidades, ¿no? Y bueno, y al mismo tiempo, digamos, yo creo que aquí pasamos también al terreno de, por ejemplo, en el poemario, quizás ese día tampoco sea hoy, cuyo
digamos, eje central es el doble, ¿no? Es esa multiplicación también, ¿no? Pero es una multiplicación no de una sola persona, sino es el encontrar, digamos, mis rasgos, mis deseos, mis miedos, mis anhelos, las cosas que dejé pendientes reflejadas en el otro, en los otros, en las otras, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, es eso. A mí me ha llamado mucho la atención, digamos, a lo largo de la exploración de mi trabajo, eso, el otro, ¿verdad? El reflejo, los reflejos en general, la sombra como esa parte de nosotros también en negativo, ¿no? Eso que no vemos, pero que también es, que no tiene rasgos, pero que también es nosotros, ¿no? Somos nosotros. Y esa posibilidad de ser tantos, ¿no? De que nuestras voces asuman otros rasgos, otras maneras de ser, que puedan interactuar de otra manera, de otra forma con nosotros mismos, ¿no? Sí, también esto está muy vinculado a, pienso, o se mezcla más bien con este sentido autobiográfico que tiene la literatura, ¿verdad? Pero un sentido autobiográfico que se resuelve a veces en el desdoblamiento, ¿verdad? Y en el desdoblamiento y en la transformación, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Leemos a la poeta como persona, pero la leemos también como esa voz poética, esa voz narrativa que inventa, que une, que va armando a partir de sí misma y de su mirada de la realidad, ¿verdad? No, y me llama mucho la atención que, digamos, ahorita que vos usas el tema del desdoblamiento, ¿no? Porque es una imagen que yo he tenido muy presente en el momento en el que pienso en el proceso de la escritura, ¿verdad? Y en el que pienso, en el momento en que pienso en esto que veníamos hablando de lo racional y de la sensibilidad, ¿no? Porque yo creo, yo estoy convencida, digamos, que al momento en el que un escritor, digamos, se enfrenta a la escritura como tal, digamos, es uno, ¿verdad? Es él y sus sentimientos, es él y sus pensamientos, ¿no? Pero ahí no termina, digamos, escribe y ese no es el fin del proceso. Luego viene el momento de la edición, ¿verdad? Y que es un momento en el que tiene que haber una especie de desdoblamiento en el que este ser tiene que, bueno, convertirse ya no en el autor, sino en el editor, ¿verdad? Y empezar con una frialdad absoluta y con una racionalidad que ojalá no vaya a inmiscuirse a tal grado que corte la sensibilidad del pobre autor, ¿verdad? Pero no sé, tiene que tener ese equilibrio, un equilibrio y que te digo que yo, para mí, yo cada vez que pienso en eso que vos decís, ¿no? En esa especie de desdoblamiento, ¿verdad? Que es necesario. O sea, al final, como te digo, yo creo que el escritor, que las escritoras son eso, ¿no? O sea, tienen esa capacidad enorme, ¿no? Es eso que hacía Mario Santiso, ¿no? Es esa posibilidad de ser tantos, ¿verdad? No solamente tienen el deseo de querer ser tantos, sino tienen la posibilidad de ser tantos. Y de eso va un poco, digamos, este relato del que la invitación al juego es eso, ¿no? Es eso, es decir, bueno, en este momento yo soy Vania y estoy hablando acá acerca de mis libros con Anabela, pero ¿qué tal si de repente yo ahorita fuera, no sé, Lucía, y me estás entrevistando porque, no sé, soy señorita Quetzaltenango? Sí, me encanta. Y esto me lleva también, este tema del desdoblamiento me lleva a algo que me pareció muy peculiar y muy interesante, muy provocador. Y es
el asumir la voz narrativa masculina. Menciono dos relatos, uno es Caballeros y el otro El ilusionista, en donde los narradores, la voz narrativa es una voz masculina, ¿verdad? Y es interesante porque algunos, me parece que la semana pasada, Francisco Goldman puso en Facebook, colgó un cuento de un escritor que había publicado en el New Yorker, y el escritor usaba la voz femenina. Y la pregunta que Francisco Goldman se hacía es, ¿esto eh, eh, es algo posible? ¿Verdad? Es algo como no posible, sino cómo se hace cómo se logra ese desdoblamiento de la persona mujer al narrador hombre, ¿verdad? Me pareció interesante y quisiera comentarlo contigo. Sí, mira, yo creo que, bueno, como te decía, la escritura es esa cancha de juego en la que todo es válido, ¿no? En la que podemos asumir, digamos, vestirnos de nuestro personaje y hablar a partir de él. Pero ¿qué pasa, digamos, cuando lo hace un hombre? O sea, los hombres que han tenido la posibilidad de la palabra, que han tenido siempre, digamos, el micrófono cerca, bueno, mira, y desde hace años, ¿no? Ahí está Flaubert siendo Madame Bovary, ¿verdad? Digamos, ellos han tenido esa posibilidad. Ellos siempre tomaron la voz de las mujeres porque las mujeres tenían mucha menos posibilidad de escribir, mucha menos posibilidad de figurar, ¿verdad? Muchos incluso tenían que ponerse los nombres de los hombres, ¿no? Para poder escribir. Ahí está George Sand, ¿verdad? Ahí está ahorita Fernán Caballero, era la otra, ¿no? Entonces yo siento que en este caso, o sea, ¿es válido? Sí. Se ha hecho a lo largo de la historia, pero bueno, ahorita las mujeres han ganado muchísimos más espacios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué van a tener que seguir asumiendo nuestra voz los hombres, ¿no? Digamos, y bueno, y en mi caso vos puedes decir, bueno, pero ¿qué pasa entonces en tu caso? O sea, si yo tengo ahorita la posibilidad de hablar y de decir, pues que yo estoy jugando, ¿no? O sea, yo también estoy viendo, digamos, de qué manera asumo, digamos, a un personaje masculino y poder hablar a partir de ahí, ¿no? Digamos, uno también puede haber, o sea, si nos ponemos a pensar un poquito, digamos, en eso, si en algún momento vemos o leemos mujeres escribiendo, digamos, a partir de la voz de los hombres, puede haber también ahí una cuestión, digamos, inconsciente de pensar que muchas actitudes que se pueden narrar, digamos, dentro de un texto son mucho más verosímiles y les pasan a los hombres, porque a las mujeres, uy, no, que no les vaya a pasar eso, ¿no? Entonces, digamos, vas jugando con un montón de situaciones, pero bueno, luego, si vemos, digamos, en la literatura actual, vos te das cuenta que es totalmente válido. Vos mirás que las mujeres pueden ser absolutamente salvajes, digamos, al momento de narrar o al momento de que les sucedan o sean protagonistas de algunas cuestiones. Vos lees, por ejemplo, digamos, las historias de María Fernanda Ampuero, de esta ecuatoriana, que vos miras, o sea, son protagonistas mujeres, pero son absolutamente salvajes, ¿no? O sea, están enfrentándose a unas violencias extremas, están infringiendo también esas mismas violencias, no solamente las están recibiendo, digamos, son ese tipo de personajes que se desconocen, ¿no? O sea, o que están ahí, que se les mira un poquito de reojo porque no tendrían por qué existir, porque la mujer es otra cosa, ha sido otra cosa en el arte, en la vida, según la iglesia, según la educación, porque así dice papá, porque así lo dice la familia, ¿no? Entonces, pero luego de repente lees, digamos, autoras como Andrea Hertanovic, digamos, esta chilena, en la que vos miras unas historias tan turbias y pensás, ¿cómo una mujer puede contar historias tan turbias?
Y sí, o sea, son maravillosas, ¿no? Y son turbias. Entonces, no sé, yo siento que más o menos va por ahí el asunto, ¿no? Claro, claro. Y con esto creo que podríamos ir pasando entonces a los relatos verticales, ¿verdad? Porque tiene lo que acabas de decir, me parece que como que conecta perfectamente con estos poemas, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera retomar esto que dije al inicio, ¿verdad? En relación a la forma, ¿verdad? Cómo este sentido narrativo de repente empieza a tomar una forma vertical y se convierte en poema, ¿verdad? Entonces, contanos un poquito sobre este proceso, ¿verdad? Cómo fue llegando a ti esta forma poética desde lo narrativo. Pues mira, la verdad es que, híjole, yo te lo voy a poner así, no fue una cuestión de inspiración divina, no, mira, fue algo realmente, ¿qué te digo yo? Parte del ejercicio, creo yo, de la escritura, ¿no? En algún momento yo estaba pues editando un texto breve, ¿verdad? Y bueno, mira, yo no tengo paciencia en esta vida. A mí me dieron un gramo muy chiquitito de paciencia y esa paciencia yo la utilizo toda al momento de escribir. Para todo lo demás no tengo nada, ¿no? Entonces, y bueno, soy muy, muy quisquillosa también, ¿no? En ese sentido. Entonces yo agarré este texto y para editarlo, digamos, para ir quitando todas esas cosas que yo sentía que estaban de más, para tener una visión un poco más clara, digamos, del texto, lo que hice fue empezar a separarlo, ¿verdad? A hacerlo, a revisarlo línea por línea, ¿verdad? Entonces, de repente, bueno, empecé a separarlo, ¿no? Para empezar a ver el texto línea por línea. Y cuando terminé, digamos, de editarlo todo, y cuando lo vi absolutamente vertical y lo leí, yo dije, esto es otra cosa. Esto se me ha transformado, ¿verdad? Entonces, o sea, vi la posibilidad de poder seguir contando cosas, digamos, desde otro formato, tomando en cuenta, digamos, que eso que te digo, ¿no? Esa conciencia que yo tengo, digamos, de esta fuerza tan grande que yo siento de la que soy capaz, ¿no? Pero también de una sensibilidad que por ratos no sé, como que eso, me desdoblo, ¿no? De repente me desconozco y bueno, ¿y dónde está la baña fuerte? Pero bueno, ¿y dónde está la baña que siente? ¿Verdad? O sea, esta especie de disociación, ¿no? Uh-huh. Entonces, que de alguna manera se encuentra en la literatura, en la escritura, ¿verdad? Entonces fue así, fue de esa manera tan técnica como surgió la posibilidad de esa otra manera de escribir, ¿verdad? De seguir contando lo mismo de otra manera. Y darme cuenta que no funcionaba para todo, digamos, había textos que tenían que ser, que pedían su forma normal, ¿no? Que pedían ser narrados como relatos, ¿no? Que aparte eran más largos, digamos, la extensión no los permitía. Pero luego había textos que eran eso, que era una imagen, ¿no? Que los podías casi que ver, ¿no? Que era como, que no solamente porque cupieran en una página, sino que vos mirabas que estabas armando el cuadro completo, ¿no? Entonces fue ahí como empecé también pues a experimentar más con eso, ¿no? Y seguí escribiendo de esta manera y bueno, ahí van, Relatos Verticales es un libro en el que se reúnen, digamos, los tres poemarios que he escrito hasta ahora, ¿no? Uno que salió en el 2010, que es Quizás ella tampoco sea hoy, Cuentos infantiles, que salió unos meses antes, en ese mismo año, bueno, Cuentos infantiles salió con Catafixia Editorial, Quizás ya tampoco sea hoy, con Editorial Cultura, y más o menos en el 2015, 2016
señas particulares y cicatrices, ¿no? 3 poemarios a los que, bueno, no solamente los une la estructura, ¿verdad? El hecho de que no, la mayoría de estos textos, bueno, casi todos no tienen un título, que no tienen signos de puntuación, etcétera, pero que comparten también, ya viéndolos juntos, una especie de línea de tiempo, ¿no? Una línea de tiempo que yo creo que va de la infancia hasta la muerte, pasando, digamos, por todo pues, el tránsito de los días, ¿no? Días que transitan no solamente en los que el yo poético mira no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro, ¿no? En los que ve el lugar del que es parte allá afuera, y que descubre un lugar dentro de sí mismo aquí adentro, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues esa fue más o menos la historia de Relatos Verticales. Bien, y sí, me encantaría que leyeras, que fuéramos hablando a partir de algunos poemas que yo pues he señalado. En realidad quisiera que los leyeras todos, ¿verdad? Pero vamos a empezar por uno, está en la página 53. Es lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Ese yo poético que se revisa, ¿verdad? Que revisa quién es, quién puede ser, ¿verdad? Y me interesa muchísimo porque leyéndolo siento como que me llegan a mí los ecos de poemas de Ana María Rodas, sobre todo esa poeta que revisa su vida y también de Aida Toledo, ¿verdad? Entonces me gusta mucho cómo al final estas intertextualidades se dan de maneras inconscientes, ¿verdad? O quizás responden como a necesidades fundamentales sobre todo de las poetas, ¿verdad? Entonces quisiera que lo leyeras y que pudiéramos comentar pues esto, ¿verdad? Muy bien. Bien, página 53, ¿no? Uh-huh. Mi madre a veces se pasa las tardes recorriendo el pasado en videocassettes olvidados que aún funcionan, en un aparato que se queja y se agita como un viejo antes de contar una historia inventada. Esa niña, que se detiene por momentos frente a las tomas vertiginosas, dicen que soy yo, o al menos la que querían que fuera. El pelo largo, recogido en 2 trenzas apretadas, la frente amplia, limpia, la cara pequeña, ruborizada de pecas, los mismos ojos, clavados en una gran piñata que prometía, como la vida, algo que imaginamos dulce y de colores. Un niño, al que no puedo ver porque tiene los ojos tapados, tira el primer golpe. La piñata se balancea. Otro golpe, se rasga. Uno más, se rebalsa. Yo habría corrido, como todos, de no ser por la mano de mi padre. Su voz severa. Vos no, me dice. Ya estás grande. Y baja la cámara sin apagarla. Y en esa caída pasa mi confusión, tan similar a la suya 20 años después, cuando aún no hemos logrado ponernos de acuerdo al respecto. Gracias, Dani. Entonces quisiera que comentaras eso, ¿verdad? Que lo has ido como mencionando a lo largo de esta charla, ¿verdad? Cómo la presencia de tu pasado, de las figuras que han sido importantes en tu vida, tu familia, aparece por ahí tu sobrina, y apareces tú, ¿verdad? Viéndote al espejo, como viendo a otra, ¿verdad? Entonces,
ese sentido de lo autobiográfico, ¿verdad? Como que aparece de manera como más íntima en los poemas que en los relatos, en donde parece que te sitúas como viendo hacia, ¿verdad? Hacia afuera, hacia los otros, hacia los espacios, ¿verdad? Quisiera pues que me comentaras esto. Bueno, mira, yo creo que también en la escritura yo he descubierto la posibilidad de escucharme con atención, ¿no? Eso fue, digamos, uno de los grandes primeros descubrimientos que yo tuve con la escritura, ¿verdad? Digamos, allá afuera hay demasiada bulla, o sea, hay demasiado ruido, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Demasiado ruido que tiene que ver, bueno, con todo lo que nos dicen que tenemos que ser, ¿verdad? Con todo lo que esperan de nosotros, eh, no sé, con todo lo que se exige de nosotros, ¿no? Y tanto de hombres como de mujeres, ¿verdad? Entonces, yo creo que la escritura para mí también ha sido ese momento en el que yo puedo silenciarlo todo y escucharme a mí con atención y verme a mí con atención. Y yo creo que en ese sentido, este sea también un ejercicio por el que seguramente también transcurrió Ana María Rodas, nombrándose, viéndose a sí misma, explorando su propio cuerpo, o Aida Toledo, ¿no? Para decir, esta soy yo, ¿no? O sea, esta que siente, pues esta mujer que tiene procesos biológicos, esta mujer o sea, esta soy yo, ¿no? Entonces es una manera no solo de escucharse, sino también es una manera de nombrarse, ¿no? Es una manera de redibujar ese rostro que vemos en el espejo, ¿no? O de tratar de entender quién es ese rostro que vemos en el espejo, si de alguna manera es el mismo rostro que ven los demás, ¿no? Esos que nos quieren poner, digamos, nos quieren poner un montón de roles, que nos quieren poner otro montón de obligaciones con las que muchas veces nosotras no coincidimos, ¿verdad? Entonces yo siento que la escritura para las mujeres ha sido en todo eso, ¿no? Esa posibilidad de encontrarse en silencio con sí misma. Y es que a partir de ese encuentro, digamos, silencioso con lo que somos, a partir de decir, esto soy yo creo que podemos salir con un paso más firme allá afuera, ¿no? O sea, podemos pararnos y decir, bueno, no esperar a que nos digan quiénes somos o qué tenemos que hacer. Va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más difícil que nos muevan, digamos, de nuestros sueños, de nuestros deseos. Va a ser más fácil que salga un no, ¿verdad? En lugar de un sí, que es el que se espera siempre, ¿no? Va a ser mucho más fácil que salga nuestra voluntad, ¿verdad? En lugar de, bueno, de esperar a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que en algún momento yo pensaba bueno, en la habitación propia de Virginia Woolf, ¿no? Virginia Woolf decía que era necesario que la mujer para escribir tenía que tener dinero y una habitación propia, ¿verdad? Y pensar, digamos, pensar en esa habitación propia, incluso un poco más allá de la habitación propia, digamos, como un espacio físico, que por supuesto que es necesario, ¿verdad? Pero también pensar en esa habitación propia como un espacio metafísico, como un espacio que está dentro de nosotras mismas y que es al primero que hay que acudir, ¿no? Es decir, no tener miedo, irnos a lo más profundo de nosotros, pensar quiénes somos, qué queremos y a partir de ahí, pues salir ya, digamos, con esa certeza, con ese criterio, para que no nos mueva tanto la vida, ¿no? O sea, para que un aire de autoritarismo cualquiera nos vaya a tirar los sueños o los deseos o las voluntades en cualquier momento. Entonces yo creo que es eso, en eso consiste nombrarse, en eso consiste auscultar
proyectarse, ¿verdad? Internamente, existencialmente, vitalmente, ¿no? Claro, y también me hace pensar en el poder que tiene la palabra para convocar también, ¿verdad? Tiene un poder de afirmarse frente al mundo, frente a nosotras mismas, a través de la palabra, ¿verdad? Pero también tiene el poder de convocar, ¿verdad? Y pienso en un poema, por ejemplo, como en el que está en la página 48. Estos poemas pertenecen a cuentos infantiles, que es el primero que se compila en este libro, ¿verdad? Es un poema breve y es muy interesante porque los relatos son realmente breves. Hay como una, un, una, una capacidad de síntesis increíble, ¿verdad? En los poemas me parece que los ritmos son como más sueltos, ¿verdad? Es como ver hacia dónde van llevando, ¿verdad? Pero este no, este es uno de los poemas breves. Entonces, si quisieras leerlo, por favor. Página 48, ¿no? Te lo digo, ese día quería hacer un texto bello, exacto, para verlo, pasear los ojos por él con la atención de quien sigue la ruta del escote, la curva de la pantorrilla. Fue uno de esos días en que me sentí bruja, Sherezade, y me puse a teclear conjuros para que se quedara. Claro. Uh-huh. Sí, mira, yo creo, bueno, es que también, o sea, otra de las características, digamos, que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, ante todas estas mujeres que te digo que son pues las que de repente empiezan a salirse un poco de lo que se espera de ellas, o sea, bueno, una de las características o de los nombres que fueron las brujas, ¿no? O sea, eran esas mujeres que no eran nada de lo que se esperaba de una mujer, ¿verdad? Entonces, yo creo que también el momento en el que la mujer toma la palabra, ¿verdad? Una palabra que te digo yo, o sea, todavía incluso les es negada, o sea, vos no digas nada, vos te callás, vos no decís, vos no pensés, o sea, aquí el que habla es otro, ¿no? Yo creo que, no sé, también tiene que ver con eso, ¿no? Y de alguna manera también con ese poder, ¿no? Que yo creo que tienen las palabras, ¿verdad? Un poder que viene y que incluso si vos ves, digamos, eh, en la mitología judía, ¿verdad? O sea, el poder de crear a partir de la palabra, ¿no? O sea, yo digo y a partir de lo que yo digo surge, ¿verdad? Y bueno, pero ese yo digo que es el Dios, ¿no? El Dios masculino. Entonces, bueno, sí, a partir de también de lo que la mujer puede decir, también puede crear, puede obligar, puede hacer, ¿no? Está de alguna manera, puede transgredir, digamos, esas leyes, lo que ya está dicho, ¿no? Las brujas, ¿no? Entonces yo creo que sí, mira, y puede convocar, como vos decías, ¿verdad? Yo creo que en la medida en que una mujer toma la palabra, está dando pie a que otras mujeres que se dan cuenta que también tienen muchas cosas, que sienten muchas cosas y que tienen muchas cosas que decir, también pueden hacerlo, ¿no? O sea, también pueden encontrar esas maneras de escucharse a sí mismas con atención y de hacerse escuchar, ¿verdad? Tiene que ver con todo eso. No te escucho. Te decía, sí, te decía que el tiempo se ha ido tan rápido, ¿verdad? Tenía pues tantos apuntes, tantas notas, tantos poemas y relatos que quería escucharte leer, ¿verdad?
pero bueno, vamos a ir cerrando acá. Y la manera en que quisiera cerrar es primero hacer pues el cierre formal, ¿verdad? Y luego dejarte leyendo un último poema como ya, como este último regalito que nos das esta noche, ya sin comentarlo, sino más bien para escucharte, ¿verdad? Entonces, bueno, quisiera agradecerte, Vania, por la oportunidad de pues volver a conversar sobre algo que a las dos nos apasiona, que es la palabra, la literatura. Gracias también a la editorial El Pensativo por la invitación a esta conversación y a Marvin García y la editorial Metáfora por pues darnos este espacio para comentar estos dos libros. No sé si quisieras comentar algo antes de pedirte que leas un último poema. No, pues igual agradecer al Festival Internacional de Poesía de Shela, que pues sigue avanzando, ¿no? Sigue caminando, sigue haciendo que la poesía esté presente también en este año tan duro, ¿verdad? Agradecerle también al Pensativo, porque siempre ha tratado con mucho cariño mi palabra. Y bueno, y agradecerte, Anabela, también por haberte tomado el tiempo para leerme con atención, por haberte tomado el tiempo para compartir esta noche aquí conmigo, ¿verdad? Es un gusto de verdad poder platicar con vos otra vez, aunque sea por estos rumbos y cómo no, pues alrededor de la literatura que es la que nos hizo encontrarnos también, ¿verdad? Entonces, yo no sé si vos tenés entre los poemas que tenías escogidos, alguno que querás con el que yo cierre, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay uno que parece genial para cerrar porque tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando y es la personificación de la vida como una mujer, siento yo. Entonces, está en la página 63. 63. Muy bien. Bien. La vida es una desconocida con la que se entabla conversación a fuerza de estar parados en la misma esquina, esperando lo mismo, sin que acaso lo sepamos. Se voltea, hace un comentario sobre la humedad de la tarde, le sonreímos y volvemos a ver hacia el final de la calle por donde nada se asoma. Con ella es con la que hemos estado jugando, con quien hemos ido aprendiendo a perder y no la reconocemos. Seguimos esperando verla espléndida o al menos recibir de ella una señal, algo que diga que ha visto en nuestros ojos el brillo de quien descifró el acertijo, desertó de los para siempres, aprendió la lección de las despedidas a tiempo, encontró nuevos atajos hacia el olvido, salió ileso, o eso creyó, y pensó que a ella podría interesarle. Contra ella van las revanchas que pretenden recibir a cambio una palmada, una sonrisa de complicidad, cuando en realidad solo le estamos gritando, sin saberlo, que ha llegado la hora de cambiar de juego, que no mida más sobrevivencias y que la próxima vez tire a matar. Muchas gracias. Gracias a ti, Vania. Y buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Gracias, Anabela.